Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Continuamos este gran día de reposo estudiando la Parashá Behalotetja. Esta Parashá o esta porción de la Torá la encontramos en el libro de Números. Del libro de Números del capítulo 8, versículo 1 al capítulo 12, versículo número 16. Y bueno, como es de costumbre, vamos a iniciar con una serie de preguntas, un par de preguntas. ¿Qué ocurre cuando la luz del candelabro no solo alumbra el Mishkan, sino que además también alumbra el corazón de un pueblo? Bueno, esta parashá de Behalotetja nos invita a responder a un llamado divino en obediencia. Esta porción nos revela los desafíos internos del pueblo de Israel acerca de las quejas, los celos, las murmuraciones, pero esta porción también nos revela la gran fidelidad constante de un Elohim que llama, instruye y restaura. En esta porción se manifiestan los principios de liderazgo espiritual, de obediencia, el quebrantamiento, pero también de una esperanza de redención. Aquí, Elohim prepara a su pueblo para marchar, no solo en el desierto, sino hacia su identidad como un solo Israel restaurado. Y todo apunta a la luz verdadera, Yahshua, nuestro Mesías, la menorá viviente. Así que, ¿qué te parece si iniciamos? Vamos por favor con la lectura del libro de Números, del capítulo 8, versículo 1 al versículo número 4. Números capítulo 8, versículo 1 al versículo número 4. Dice: Habló Yahweh a Moshe diciendo: Habla a Aarón y dile: Cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así. Encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Yahweh lo mandó a Moshe. Y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Yahweh mostró a Moshe, así hizo el candelero. Mira, algo muy interesante acerca de esta parashá, el nombre, Behalotetja, implica elevar las luces. Y esto habla de ascender justo en el servicio espiritual. Vamos al libro de Salmos, capítulo 119, versículo 105. Salmos, capítulo 119, versículo número 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por lo tanto, vemos cómo la menorá representa justo a Yahshua. Juan 8, versículo número 12. Juan, capítulo 8, versículo número 12. Y aquí lo confirmamos. Otra vez Yahshua les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos al libro de Isaías, capítulo 11, versículo número 2. Isaías, capítulo 11, versículo número 2. Dice: Y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Yahweh. Ahora vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo número 5. Y es que es tan interesante, de verdad, cuando escudriñas toda la Biblia en todo su contexto y cuando encuentras las mismas referencias en la Torá, en el Tanaj y en el Brit Hadashah. Apocalipsis, capítulo 4, versículo número 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Elohim. Así como el sacerdote debía mantener la luz encendida constantemente, ¿qué crees? Hoy el llamado para nosotros, pueblo de Israel, es mantener viva nuestra común unión con la Dabar de Elohim, que es la luz. Yahshua, nuestro Mesías. Juan capítulo 1, versículo 4 al versículo número 5. Juan capítulo 1, versículo 4 al versículo número 5. En él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Repito, así como el sacerdote debía mantener la luz encendida constantemente, así nosotros, pueblo de Israel, debemos mantener constante nuestra comunión con la Dabar de Elohim, que es la luz, Yahshua, nuestro Mesías. Ahora vamos a ver la consagración de los levitas. Números capítulo 8, versículo 14 al versículo número 26. Números capítulo 8, del versículo 14 al versículo número 26. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Vemos cómo los levitas son separados justo para servir a Elohim en lugar de los primogénitos de entre los hijos de Israel. Ahora, esto nos habla de un acto de expiación. El acto de expiación por ello señala justo el concepto de sustitución. Yahshua murió por ti y por mí, por nuestros pecados. Mateo capítulo 20, versículo número 28. Mateo capítulo 20, versículo número 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, aquí quiero hacer un comentario muy importante. Yahshua vino, como leíamos ahorita en Mateo capítulo 20, versículo 28, para dar su vida en rescate por muchos. ¿Rescate de qué? De la maldición, de la muerte, del pecado. Lamentablemente hoy en las congregaciones y en las religiones dicen, vino Yahshua, nos rescató y por lo tanto la Torá ya no. Yo te preguntaría, ¿dónde está escrito esto aquí? Repito, Yahshua vino para dar su vida en rescate por muchos. Nosotros estábamos condenados a la muerte. ¿Por qué? Por habernos alejado por tanto tiempo de las palabras de Elohim. Hoy nos acercamos nuevamente a las palabras de Elohim y volvemos a la vida. El Valle de los Huesos Secos. Hebreos capítulo 7, versículo número 27, dice que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Hebreos capítulo 9, versículo número 14. ¿Cuánto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo? ¿Te das cuenta? Yahshua murió, repito, por ti y por mí, por nuestros pecados. Ahora, ¿qué pasaba con quienes no podían celebrar la primer fiesta de Pesaj? Es decir, a los 14 días del primer mes. Bueno, justo en el libro de Números, del capítulo 9, versículo 1 al 14, nos habla acerca de Pesaj Sheni, el segundo Pesaj. Un grupo que no pudo celebrar Pesaj. La pregunta era, ¿y por qué ser excluido? Vamos a leer por favor Números capítulo 9, del versículo 1 al versículo número 14. Habló Yahweh a Moshe en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: Los hijos de Israel celebrarán Pesaj a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo. Conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, la celebraréis. Y habló Moshe a los hijos de Israel para que celebrasen Pesaj.
Celebraron Pesaj en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Yahweh a Moshe. Así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar Pesaj aquel día. Y vinieron delante de Moshe y delante de Aarón aquel día, y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Yahweh a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moshe le respondió: esperad, y oiré lo que ordena Yahweh acerca de vosotros. Y Yahweh habló a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto, o estuviere de viaje lejos, celebrará Pesaj a Yahweh. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán, con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificio para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de Pesaj la celebrarán. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar Pesaj, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Yahweh. El tal hombre llevará su pecado. Y si morare con vosotros extranjero, y celebrare Pesaj a Yahweh conforme al rito de Pesaj, y conforme a sus leyes la celebrará. Un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. Esto es bien interesante porque nos habla acerca de una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad para aquellos que por causa de impureza o de viaje no pudieron participar. Ahora, veamos dónde vemos justo esta segunda oportunidad en el Brit Hadashah. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo número 9. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo número 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y mira, justo lo vemos cómo se relaciona con el llamado al Israel disperso, al pueblo de Israel disperso. Los que no participaron en el primer, ahora son llamados justo a entrar. Oseas capítulo 2, versículo número 23. Oseas capítulo 2, versículo número 23. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruama, y le diré a Lo Ami: tú eres pueblo mío, y él dirá: Elohim mío. Romanos capítulo 9, versículo número 25. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. ¿Te das cuenta cómo hay una segunda oportunidad justo para el pueblo de Israel disperso? Y esa segunda oportunidad comenzó. Regresa a casa. El valle de los huesos secos es una profecía que hoy está recobrando gran fuerza. En la misma parashá, vamos al libro de Números, del capítulo 9, versículo 15 al capítulo 10, versículo número 10, justo nos habla de trompetas, nos habla de nubes, y bueno, veamos algo muy interesante con el tema de las nubes. Vamos a Éxodo capítulo 40, del versículo 36 al versículo número 38. Éxodo capítulo 40, del versículo 36 al versículo número 38. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Yahweh estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Vemos cómo entonces la nube representa la presencia de Elohim para el pueblo de Israel. Y por otra parte, también tenemos el tema de las trompetas. Y mira algo muy interesante, que justo en el contexto de esta parashá, de la lectura de Números 9 al capítulo 10, nos habla de trompetas. Trompetas que convocan, que avisan y que anuncian la guerra y el movimiento del campamento. Vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo número 16. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo número 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero.
Así que mira, esto se vincula con el llamado a la casa de Israel dispersa a volver a la Torá, a prepararnos para el regreso del Rey. Isaías capítulo 27, versículo número 13. Isaías capítulo 27, versículo número 13. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Yahweh en el monte santo, en Jerusalén. Regresamos al libro de Números, capítulo 11. Del versículo 1 al 35 no lo vamos a leer, pero mira, nos describe acerca del clamor del pueblo y el maná despreciado. El pueblo, por una parte, se queja de la monotonía del maná, y ellos pedían carne, menospreciando el alimento del cielo. Veamos ahora qué nos habla el Berit Hadashah. Juan capítulo 6, versículo 31 al versículo número 51, para tener todo el contexto. Juan capítulo 6, del versículo 31 al versículo número 51, dice: Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Yahshua les dijo: de cierto os digo, no os dio Moshe el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Elohim es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Yahshua les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Yahshua, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice esto: del cielo he descendido? Yahshua respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Elohim. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Elohim, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así que mira, vemos cómo en ese entonces el pueblo de Israel, el haber rechazado el maná, en cierta forma era rechazar a Yahshua en figura. Este pasaje revela justo la ingratitud espiritual que puede impedir la entrada al reino. Primera de Corintios capítulo 10, del versículo 6 al versículo número 10. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Continuamos. Números capítulo 11, del versículo 16 al versículo número 30, nos habla acerca del espíritu sobre los 70. Elohim tomó del espíritu que estaba sobre Moshe y lo reparte a los ancianos. Y bueno, esta en cierta forma es una profecía mesiánica. Vamos a Joel capítulo 2,
versículo número 28. Joel, capítulo 2, versículo número 28. Y después de esto, derramaré mi ruaj sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y bueno, algo que justo hemos estado estudiando en la fiesta de Shavuot, Hechos capítulo 2, versículo 1 al versículo número 4, cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Ruaj HaKodesh, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Ruaj les daba que hablasen. Mira, así como el liderazgo fue compartido, Elohim hoy reparte dones a su pueblo redimido para edificación del cuerpo del Mesías. Efesios capítulo 4, versículo 11 al versículo número 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la emuná y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Continuamos justo con Miriam y Aarón cuando murmuran contra Moshe. Aquí vemos cómo un liderazgo ungido es desafiado, pero Elohim defiende a su siervo. Miriam queda leprosa por hablar contra él. Salmos capítulo 105, versículo número 15. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Isaías 54, versículo número 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Yahweh, y su salvación de mí vendrá, dijo Yahweh. Por lo tanto, vemos cómo el liderazgo que Elohim establece debe ser respetado. Así vemos que la marcha del campamento bajo la nube, el llamado con las trompetas, la provisión del maná, revelan un patrón profético del despertar de las dos casas. Por un lado, la casa de Judá, el pueblo judío que conserva la Torá. Tenemos la casa de Israel, Efraín, dispersos entre las naciones, retornando ahora a la obediencia mediante Yahshua. Hoy, la trompeta está sonando. Regresa Efraín. El tiempo de tu dispersión terminó. Bejalotedja nos enseña que no basta con salir de Egipto. Hay que caminar en la luz, permanecer en la luz. Elohim desea un pueblo que reciba su luz y la refleje al mundo, que respete la autoridad espiritual que Él establece, que valore el pan del cielo, la palabra viva, Yahshua, que se arrepienta de la murmuración, del desprecio y de la queja. Hoy, el Espíritu está siendo derramado nuevamente sobre un Israel que vuelve a su identidad. Yahshua, la luz de la menorá, nos llama a marchar bajo la nube, hacia Sión restaurada. Si esta enseñanza ha edificado tu vida, bueno, no olvides suscribirte y compartir. Como casa de Israel estamos despertando, estamos volviendo a casa, caminando en obediencia y en luz. Que Yahweh ilumine tu camino y fortalezca tu andar. Hasta la próxima parashá. Shalom Berajá.